Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a chequear por acá. Recuerden que pueden confirmarme allí en el panel de GoToWebinar. Perfecto, nos dicen por acá Jonathan Rubio que se escucha y se ve bien. Excelente. Bien, perfecto. Bueno, vamos a iniciar hoy con el webinar que teníamos previsto de diseño de planchas base y anclajes, que es el que tenemos aquí justo en la parte izquierda. Un webinar, bueno, que va a ser dictado por el ingeniero Luis Núñez, que es parte del equipo de Inesatec, en el cual, bueno, va a estar presentando aspectos fundamentales del diseño de este tipo de conexiones, planchas base y sus anclajes, incluyendo, por supuesto, los estados límite, requisitos normativos, entre otros, ¿no? Además de la aplicación de los software, va a ser muy interesante, ¿no? Y quería destacar que esta información que vamos a ver hoy forma parte bien de nuestros programas de especializaciones y de máster. En este caso, si vamos al programa de especialización, estaríamos yendo directamente al de diseño, modelado y detallado de conexiones en acero, una especialización que aborda, bueno, una gran cantidad de conexiones y entre ellas, por supuesto, las placas base, tal como lo vemos acá. Y es muy interesante porque esta especialización además forma parte de un par de máster, en este caso del de diseño y construcción de edificaciones en acero, que vemos acá como segunda especialización, la de conexiones, que sumada a la de edificios en acero da el máster, en este caso de diseño y construcción de edificaciones en acero, y también forma parte de el máster de diseño y construcción de estructuras industriales, que en este caso sería la suma de la especialización de conexiones más la de estructuras industriales. Por lo tanto, esta especialización termina dándonos esa posibilidad de ir a un par de másteres dentro de Inesatec. Bien, entonces, bueno, esa es un poco la invitación. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de estos tópicos de las placas base y yo creo que va a ser sumamente interesante. Bien, bueno, yo le voy a dar paso al ingeniero Luis Núñez, quien va a hacer toda la presentación. Yo me voy a quedar por acá ayudándoles en cualquier duda, cualquier pregunta. Vayan colocando sus preguntas a lo largo de la presentación para irles contestando y así que de esa forma no queden tantas preguntas al final. De todas maneras, trataremos de atender al final las dudas que queden un poco rezagadas allí, ¿no? Entonces, bueno, voy a convertir al ingeniero en presentador. Un segundo por acá. Perfecto, gracias entonces. Bueno, primeramente, bienvenidos a este seminario web. Tal y como ya se ha comentado al inicio de este seminario, vamos a tocar este tema de diseño avanzado de placas base y anclajes. En este caso, aquí estamos tanto el ingeniero Eliud como mi persona para que tengan algunas referencias de nosotros. Y por supuesto, lo primero que siempre tenemos que abordar es cuál es el alcance un poco de lo que vamos a presentar como material hoy. Nos vamos a centrar en anclajes preinstalados. De alguna manera, siempre en el enfoque de edificaciones. Y por supuesto, nos vamos a basar en la guía de diseño número 1 de la ISC, que es la información básica que tenemos independientemente de que existen otros papers y documentos que han salido posteriormente, pero evidentemente esta es, digamos, la guía de referencia que nos da a nosotros los casos prácticos básicos, fundamentales para comprender cómo se aborda el problema de diseño de analítico y de cálculo manual de estas placas base. Por supuesto, siempre tenemos que recordar el tema de la jerarquía normativa, donde referidos a los documentos norteamericanos, siempre el AC7 y el IBC serán un documento jerárquico y aguas adentro siempre tendremos todo lo que serían las especificaciones ANSI SC 360, la 341 y por supuesto la 358 para conexiones precalificadas a momento de sistemas especiales e intermedios a momento. Esto es un aspecto importante porque de esa manera, entendiendo esto, sabemos
qué artículo normativo prela respecto a otro, respecto a esa jerarquía impuesta. En el diseño, todos sabemos que la información estadística de resultados experimentales, de modelos analíticos, probablemente por elementos finitos, del cálculo manual y el planteamiento matemático para abordar el problema con el diagrama del cuerpo libre de una placa base y sus anclajes, siempre está basado en un concepto de incertidumbres propias de lo que estamos haciendo. Esas incertidumbres, tal y como sabemos, están tanto en el análisis y diseño estructural, como en el proceso constructivo, como en el uso y ocupación de la edificación. Sabemos que hay variaciones y todas esas variaciones están enfocadas por el método de los estados límites, minimizando la probabilidad de excedencia de alguno de esos estados límites, sea asociado a estados límites de resistencia o estados límites de rigidez o de estabilidad o de absorción y disipación de energía. Esta es una inecuación para nosotros muy importante y que nosotros utilizamos cotidianamente en todos los estados límites que analizamos, tratando siempre que la demanda sea inferior a la capacidad que tiene el elemento para que dentro de una cierta incertidumbre estadística de todo lo que tiene que ver con el proceso, podamos entrar evidentemente a un concepto confiable y seguro del diseño. De esta manera, siempre en lo que respecta, fíjense, a esta parte de la inecuación, que son qué acciones llegan a, en este caso, a nuestro elemento de estudio, siempre tenemos que pensar en las combinaciones básicas de diseño establecidas en la C7, muy similares a lo que encontramos en normas latinoamericanas. Y por supuesto, entendiendo también que la afectación sísmica o la acción accidental del sismo va a estar representado siempre por una componente horizontal y una componente vertical, la cual el AC7 nos permite tomarlo de esta expresión que tiene que ver un poco con la parte del espectro de la meseta del espectro elástico de respuesta. Este es el famoso SDS, y que en todas nuestras normas está referido de una u de otra forma, pero lo importante es que podemos tomar algebraicamente en nuestras combinaciones de diseño el sismo vertical para no tener que hacer un sismo dinámico de 3 grados de libertad, incluyendo el sismo vertical, la excitación vertical. ¿Por qué? Porque en las estructuras de acero pasa mucho que cuando hago la excitación vertical, la flexibilidad de correas, de voladizos y eso empieza a generar una serie de modos basura, de modos de vibración basura, que empiezan, digamos, a evitar la convergencia de la masa participativa en los primeros modos de participación, que es lo ideal de una configuración sana estructural. También sabemos que cuando hacemos las combinaciones sísmicas, hay una fase que tiene que tomar en cuenta la sobreresistencia del sistema estructural, porque estas fuerzas, estas solicitaciones con las que yo estoy trabajando, están dentro del rango elástico del comportamiento. Ahora, ¿pero qué sucede cuando la estructura empieza a incursionar en el rango inelástico y absorbe y disipa energía? Bueno, que las fuerzas reales, el cortante basal efectivo, que va a depender, por supuesto, de la ductilidad del sistema, siempre va a entregar un cortante mucho mayor, significativamente mayor. Entonces yo necesito saber a los componentes que acompañan al miembro disipador del sistema estructural, dígase en un sistema de pórticos a momento, el que disipa es la viga, pero la columna debe permanecer elástica. En un sistema de pórticos con diagonales concéntricas, la diagonal es la que absorbe y disipa energía y forma rótulas plásticas, pero la viga y la columna que lo acompañan tienen que permanecer en el rango elástico mientras el arrastramiento absorbe y disipa energía. Y en los pórticos excéntricos, la viga eslabón es la que evidentemente produce el comportamiento inelástico estable, absorbe y disipa energía, y tanto la viga colectora a la viga eslabón como la diagonal como la columna tienen que permanecer en el rango elástico. Entonces, ¿cómo determino esas fuerzas reales que ocurren en el sistema una vez que está incursionando en el rango inelástico? Bueno, tengo que utilizar una especie de carga sísmica amplificada, y esa carga sísmica amplificada está caracterizada principalmente por este factor omega, sub 0. Pero que en el caso de pórticos diagonales nosotros estimamos un omega modificado para
poder plastificar todas las diagonales o plastificar la viga eslabón y llevarnos todas esas fuerzas por un diagrama de cuerpo libre a lo que sería el resto de los elementos que componen el sistema resistente a sismos. Recordando que el que disipa, absorbe y disipa energía, evidentemente incursiona en el rango elástico, pero el resto de los elementos tienen que permanecer en el rango elástico. Entonces, evidentemente, para que eso ocurra, yo necesito saber las fuerzas reales que van a estar llegando ahí. Y esas fuerzas reales van a depender de la ductilidad que desarrolla el sistema. Si el sistema no está preparado para desarrollar ductilidad, las fuerzas que llegan son las fuerzas elásticas. No hay absorción y disipación de energía. Pero si el sistema está preparado para incursionar en el rango inelástico de forma estable, está bien detallado, bien calculado, sus conexiones de forma apropiada, los elementos de la sección transversal con suficiente, como sabemos, rigidez, con suficiente, los elementos de la sección transversal lo suficientemente robustos para poder evitar los problemas de pandeo local, entonces vamos a garantizar que el sistema absorbe y disipa energía. Esto es un concepto que para mí es lo fundamental y donde se siguen teniendo dudas. La gente sigue agarrando un modelo elástico lineal, cree que esas son las fuerzas reales de los sistemas resistentes, diseña con esa fuerza y se olvida del modelo. No, eso no es así. Las fuerzas que llegan al sistema son significativamente mayores y tengo que estimarlas de alguna manera, y para ello entonces es que la norma nos trae estos factores de amplificación sísmica para poder determinar tanto en los miembros estructurales como en la placa base, los anclajes, como en el sistema de fundaciones, digamos, las fuerzas que van a llegar para que estos elementos no produzcan una falla frágil antes de la aparición de la rótula plástica. Si ocurre una falla frágil, no va a haber absorción y disipación de energía, y las fuerzas que se va a desarrollar en el sistema son las fuerzas elásticas. Imagínense las fuerzas sin dividir por el famoso parámetro de reducción de respuesta R. Toda esta concepción, entonces, pasa por un fundamento normativo. La normativa aplicable está en todos estos documentos del ANSI ISC 360, 341, 358, el manual de diseño sísmico, muy importante para comprender cómo se aborda toda esta utilización de omega sub 0 o omega modificado en los sistemas resistentes y sus componentes. El manual de construcción de la ICC, aquí tienen una cantidad de conceptos en los capítulos, digamos, del 9 en adelante. Siempre hay formulaciones de aproximación analítica, consejos, limitaciones de uso, datos prácticos muy importantes. Y por supuesto, desde el punto de vista de la parte constructiva, que no debemos olvidarnos porque todo tiene que tener factibilidad constructiva, estaría el Código de Prácticas Normalizadas. Todos los documentos que están basados en el ISC se fundamentan en el Bolt Council y en el AWS, American Welding Society, que de alguna manera son documentos muy importantes que dan fundamento y que introducen todos los requisitos y requerimientos, tanto para pernos de alta resistencia como para soldaduras. Y finalmente, por supuesto, y no debemos olvidarlo, siempre el AC7 es un documento jerárquico superior en el cual se imponen toda la caracterización de las edificaciones, de las estructuras que no son edificios, tanto para acciones gravitacionales, combinaciones, viento, sismo, digamos, nieve, granizo, toda esta serie de acciones, temperatura, todo lo que serían los tipos de acciones que van dentro de las edificaciones con sus acciones mínimas a implementar. Otros documentos importantes que tenemos que tener en esta concepción del diseño de las estructuras y de la placa base es recordar de que nosotros nos vamos a apoyar en el capítulo 17 de anclajes al concreto, que está evidentemente colocado en el ACI 318. Hay otras guías importantes de lectura para poder entender los anclajes en el concreto, cómo se comportan y cómo es la metodología de cálculo, que es este documento del ACI 349, y que de alguna manera se da un poco todo el concepto del cono de arrancamiento por tracción, por corte, y cómo se hace el cálculo de las diferentes condiciones de tanto del anclaje individual en el concreto como de grupos de anclaje. Y siempre hay una referencia adicional, que en este caso pertenece al Instituto Australiano del Acero, que tiene que ver con un documento particular, porque hay poca información de cómo se abordan las placas bases que
quieren ser consideradas como articuladas, porque siempre la rigidez de la placa base va a influir y la forma como se coloquen los anclajes va a influir en el comportamiento. Y si nosotros queremos idealizarlo, bueno, en este documento hay algunos tips importantes. Otro aspecto fundamental del ámbito normativo es comprender que todo está centrado en el capítulo J de las 360 y él interactúa con el resto de los artículos que están en la 360. También interactúa con todo lo que se refiere al capítulo 17 del 318. En el caso del diseño sismo resistente hay exigencias particulares, por supuesto, del diseño que van asociados también a la placa base, que tiene que ver con la concepción del documento de la 341 y cuando evidentemente abordamos aspectos de conexiones de sistemas especiales e intermedios a momento, tenemos que cumplir con la 358. Siempre vamos a tener acceso a los manuales y guías de diseño que la ISC siempre va desarrollando, papers, algunos pagos, otros de carácter gratuito, pero siempre hay información de investigación que está alimentando todo este tema de las conexiones, de la placa base y del anclaje. Siempre hay estudios y, por supuesto, lo que para nosotros van a ser las tesis e investigaciones, tanto privadas o públicas en organismos, en universidades e instituciones, que nos dan también un background importante de cómo abordar todo este tema de las conexiones y en particular del tema de la placa base. Es ahí donde para nosotros la guía de diseño número 1 siempre va a ser un documento de referencia. Una primera edición y una segunda edición. Interesante que en la primera edición se dan algunas cosas que en la segunda edición como que se quitaron. Entonces es interesante hacer lectura de ambos documentos para poder hacer, evidentemente, tener una sensibilidad de la evolución de lo que fue el aspecto de, por supuesto, el diseño elástico al diseño básicamente ya considerando al concreto aplastándose y de esa manera no simplemente hacer un diagrama de cuerpo libre en el rango elástico. Evidentemente todo esto tiene que estar fundamentado con la base experimental, pero ahí también hay un aspecto importante que manejan tanto la 360 como la 341, que es digamos, el tema constructivo. Y hay algunas cosas asociadas a relaciones de proporción entre una placa base y un anclaje. Yo no puedo poner una placa base de 12 milímetros y poner un anclaje de 2 pulgadas. Eso no tiene sentido físico. Hay algo que está desproporcionado, perdón, o el anclaje o el espesor de la placa base. Tampoco una placa base de 12 milímetros pueda considerarse una placa base, digamos, para un sistema de edificación. Pero si tenemos una plancha de 50 milímetros, no podemos poner un anclaje de 3/4. Hay algo que no considera. Así que el OSHA, este organismo, básicamente establece algunos criterios constructivos de lo que ha sido la experiencia de inspección de las obras y un poco teniendo ese fundamento. Y evidentemente ellos recomiendan que el diámetro del anclaje esté en una proporción bastante similar al espesor de la placa y viceversa, en variaciones de un 25% probablemente. Son recomendaciones que son lineamientos, más no son de carácter obligatorio para la imposición de los criterios de diseño implementados. Esta guía de diseño número 1 establece como cono de arrancamiento a partir de la profundidad, digamos, de empotramiento del anclaje, una proyección 1.5:1 para producir este método que se le conoce como el método de CCD. Está el método CAPCA, que era el otro anteriormente, y fíjense cómo la evolución de la guía de diseño número 1 hacía un planteamiento totalmente elástico en su primera edición, y en su segunda edición hace un planteamiento donde ya el concreto se acepta un aplastamiento limitado a un máximo, por supuesto, para garantizar que las deformaciones están dentro de órdenes aceptables y hacer un planteamiento un poco más lógico. Sin embargo, por ejemplo, respecto al espesor, cuando uno lee el manual de la ISC, uno se da cuenta que las formulaciones cambiaron de considerar la tensión cedente mínima a considerar la tensión de agotamiento resistente FU.
Y esto es un aspecto importante que también ayuda a reducir espesor. Una de las cosas que dice la guía de diseño número 1 y que es importante destacar es que para estimar el espesor, muchas veces el espesor del elemento, digamos, que produce la deformación en la zona de los anclajes, cuando existe tracción, momentos importantes, da un espesor mucho más lógico a lo que dan los ensayos en comparación con el espesor obtenido en la zona a compresión. Si bien nosotros lo calculamos, ustedes se van a dar cuenta que aquí es significativamente mayor y básicamente hay algunas recomendaciones asociadas a ello. Pensar en el análisis y diseño de placas base siempre va a pasar por el hecho de temas de fabricación, de los materiales disponibles y de la instalación. En la guía de diseño número 1 se dan evidentemente unos requerimientos. El material preferido para temas de anclaje siempre es el F1554 en sus gradaciones de A36, o sea, gradación de 36 KCI, de 55 KCI, 105 KCI, pero se permiten otros, tal y como lo vemos tanto en la parte de materiales y anclajes que tienen que ver con en la CSC 360 como en la 341. Después hay algunas recomendaciones respecto a la placa base. Fíjense que cuando los espesores superan 6 pulgadas, la recomendación es utilizar A36. Sin embargo, si estoy en espesores menores a 6 pulgadas, típicamente uno consigue a nivel de mercado hasta 100 milímetros, así que utilizar A36 o A572 podría ser un beneficio respecto al espesor que vamos a conseguir en dado caso que no podamos utilizar otro tipo de estrategia para resolver el tema del espesor de la placa base. Todo esto está contenido, por supuesto, en la 360, pero recuérdense que en el caso de las guías de diseño están referidos a documentos del ISC que estaban en sus primeras ediciones, en el caso de la 360. Entonces es importante siempre ir a la lectura de los documentos primarios en sus últimas ediciones, donde pudiesen haber variaciones respecto a esta caracterización de materiales. El tema de materiales también pasa por conocer como ingenieros estructurales, si estamos haciendo diseño, cuáles son los espesores comerciales que se consiguen en nuestro país o donde estamos haciendo el diseño o para quienes estamos haciendo el diseño, si es que estoy haciendo un diseño para un proyecto internacional. Entonces necesitamos tener de primera mano cómo son los formatos de presentación, bobinas, planchones, como le conocemos, o planchas, digamos, con dimensiones de 1200 milímetros por 240 hasta 12 metros, o sea, hasta 12.000 milímetros, o en bobinas, o sea, cómo vienen presentados estos elementos planos para yo poder saber. Los espesores siempre de placa base están asociados a planchones, pero yo necesito saber el formato y los espesores típicos que se consiguen, porque por ejemplo yo sé que 50 milímetros típicamente se consiguen, pero 44 milímetros es algo que típicamente no se consigue en nuestros países. Lo mismo pasa como de repente conseguimos 19 milímetros, pero a veces 22 milímetros no se consigue y hay que saltar directamente a 25 milímetros. Por supuesto, esto va a depender mucho del país de referencia y tenemos que tomarlo en consideración. Fíjense que nos estamos enfocando en el diseño, incluyendo construcción. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hablamos de construcción? Bueno, porque un diseño está completo cuando se ha conceptualizado desde el punto de vista analítico, cuando se ha fundamentado un procedimiento de cálculo que permita la generación del diseño definitivo, se han generado unos planos asociados a esos diseños y esa parte de solución analítica, pero evidentemente ese plano debe tener caracterización constructiva. Entonces aquí es donde es importante pensar en las especificaciones de construcción, en el código de prácticas normalizadas para saber cómo se hacen los procesos de nivelación, las plantillas que se utilizan al momento de colocación de estos anclajes en obra. Importante destacar, los anclajes no deben ser soldados. No deben soldarse. Hay algunas excepciones como IC 1020, como quizás gradación material de A36, PS25, va a variar dependiendo del país donde esté normado o si está referido a la ASTM como documentación primaria. Entonces, los anclajes no deben soldarse para fijarse a los elementos de refuerzo del sistema de fundaciones que van a recibir estos anclajes y debe entonces probablemente soldarse
el elemento mecánico de plantilla o fijarse mecánicamente también por otros mecanismos, digamos, con alambre o con otro tipo de fijación mecánica que permita que durante el proceso de fraguado o de vaciado y posterior de fraguado, los anclajes no pierdan el alineamiento horizontal ni la nivelación vertical. Eso es un aspecto fundamental y por supuesto, vamos a tener diferentes técnicas después para hacer la nivelación de la columna. Existe la tuerca y la contratuerca, los cuales, bueno, hay algunos ensayos que denotan cierta vulnerabilidad que da esta configuración, al cual se agrega un grout después de nivelación para garantizar que exista contacto entre el elemento de concreto o de hormigón armado con el bottom of steel, como se le conoce, de la placa base. Y hay una transferencia de toda la superficie de la placa base al elemento de concreto. Porque recuérdense que cuando esto se vacía, esto es una superficie no uniforme y que de alguna manera esta lechada de grout permite rellenar. Otras cosas que a veces se hace es que en vez de utilizar las plaquitas, digamos la contratuerca de nivelación, se utiliza una especie de plaquitas o shims en forma, digamos, agrupada hasta lograr un poco la nivelación requerida. Esto es algo mucho más artesanal, esto es algo un poco más preciso respecto a la concepción. Y evidentemente yo tengo que hacer una nivelación correcta, probablemente con una estación total en obra, para poder chequear en todo momento que todo está correctamente nivelado y alineado. Para ello es muy importante utilizar en obra un testigo único absoluto. Un testigo es un elemento topográficamente que de alguna manera se utiliza justamente para medir todo a partir de ese punto. Si ese punto se cambia, hay data, digamos, de campo que denota y demuestra de que se cometen errores y que se inducen errores en la nivelación de los elementos. La forma como hacemos la geometría de las placas base y cómo disponemos los anclajes van a depender de muchos aspectos. El tipo de columna que está llegando o de columna y arrastramiento, la necesidad de resolver momentos en una dirección. Puede ser resuelta. La guía de diseño número 1 está basado en este criterio, pero se puede plantear en este otro criterio de pernos, tal y como la experiencia que ha dado la guía de diseño número 4 de planchas extremas, de planchas extendidas o extended end plate, que denota que esto da una buena transferencia del ala, que es la que más lleva la carga de momento flector, a estos anclajes y poder entonces hacer una distribución bastante aceptable, ¿no? Y eficiente en el sistema. Y por supuesto, siempre que estemos en esta condición, para garantizar la rigidez y el comportamiento y la transferencia de los anclajes, la colocación de cartelas o cartabones o rigidizadores va a ser muy importante para poder hacer un conjunto que yo pueda decir que realmente va a tener un comportamiento como un empotramiento. Porque si el espesor empieza a reducirse, el comportamiento es más como una articulación o un pseudo empotramiento. Porque el espesor cumple una función de voladizo y si ese voladizo tiene poca rigidez, esta columna va a poder rotar de forma importante. Así que, como sea el perfil, si es un perfil de alma abierta, tipo T, tipo H, tipo I, o si es un perfil tubular de sección cuadrada, rectangular o circular, vamos a tener diferentes formas de cómo abordar. Siempre el tema simétrico, sobre todo en las secciones de tipo circular, va a ser un aspecto fundamental, redundante, para poder abordar bajo cualquier combinación de flexocompresión biaxial, poder abordar cualquier solución en cualquier dirección. Esa es una de las grandes limitaciones que tiene la guía de diseño número 1, porque todos los casos están dados por flexocompresión uniaxial en la dirección del eje fuerte del perfil. Eso es un aspecto importante a destacar. Vamos a ver ahora entonces unos planos un poco que nos resuman hacia dónde vamos. O sea,
hemos entendido que hay una fase procedimental, una fase conceptual inicial, una fase procedimental de cálculo, modelos matemáticos, elementos finitos, para producir unos planos de diseño que finalmente tienen una caracterización constructiva viable. Para ello vamos a ver algunas referencias de estos planos que podrían ser nuestros productos a entregar al cliente. Permítanme entonces ubicar estos archivos. Ok, ya activé mi pantalla y ustedes en este instante deben estar viendo este documento, este primer documento. Fíjense lo importante que es colocar las placas base. Esas placas base deben estar correctamente direccionadas, como va a ser desde el punto de vista constructivo, y además con el tipo que va en cada situación. O sea, cuando hay alguna variación, fíjense, de la orientación y del tipo de placa base a colocar, debe estar un plano perfectamente con la caracterización de ubicación de estas placas base. Eso es un aspecto importante. Fíjense que eso permitiría, fíjense, este es un caso donde tenemos una edificación bastante esbelta de 5 niveles y de alguna manera tiene, digamos, donde están ubicadas las placas con arriestramientos. Y esto permite hacer unas plantillas en obra que nos permita garantizar la ubicación correcta y mantener la relación de aspecto y, por supuesto, de las distancias, fíjense, de planteamiento de distancias entre pernos para garantizar el alineamiento. Estas son mediciones que se hacen en campo. Esto es un plano ya de montaje y evidentemente toda la caracterización de la placa con los elementos y lo que serían los anclajes y todos los refuerzos pertinentes que se tienen que hacer en este tipo de estructuras. Lo mismo sucede con otras placas base mucho más complejas. Fíjense, esta es de un edificio industrial dentro de un central azucarero en el cual hay una disposición, digamos, de toda la placa base con sus arrestamientos. Esto es un sistema totalmente diagonalizado en todas las direcciones, dadas las características propias. Y aquí se tiene un poco toda la ubicación de los tipos que están presentes y de cómo, de alguna manera, están referidos claramente, tanto en ubicación, tipo y orientación, para que no haya las plantillas que se vayan a hacer se hagan conforme a esta situación. Siempre es importante en un plano dar algunas notas, algunas especificaciones, dar algunos lineamientos, por supuesto, de presentación y de lo que sería el formato del plano y el anclaje, cómo es su dimensión, cómo es la longitud roscada en el caso que sea una barra lisa, que tiene que hacer unas roscas. Esas roscas tienen que estar conforme al ASME, y tal y como se indica en la guía de diseño número 1, y evidentemente el paso de esas roscas van a depender de una tuerca tipo pesada, tipo 2H, que típicamente se utiliza. Así que esto es fundamental poderlo comprender. Vamos a regresar un momento a nuestra presentación. Y evidentemente el plano de referencia, fíjense, es una consecuencia de la parte de diseño que ha tomado en consideración ese tridente del proceso que tiene que ver con la concepción, los fundamentos matemáticos, analíticos que se plantean para el cálculo y análisis y diseño de las placas base y sus anclajes, la parte procedimental que permite tanto el cálculo manual como los modelos de elementos finitos u otro tipo de programas que nos permitan a nosotros el cálculo de estos elementos, y finalmente ese plano de diseño y ese plano de montaje que tiene que estar acorde al planteamiento inicial de análisis y diseño. Por eso es que es tan importante esta consideración. Aquí entramos entonces al tema de comportamiento. Y en el tema de comportamiento tenemos que identificar evidentemente los tipos de mecanismos de falla. Fíjense, esos mecanismos de falla pueden estar asociados a temas propiamente del anclaje, pero también pueden estar asociados a temas del concreto que contiene esos anclajes. Fíjense que desde el punto de vista de lo que nosotros queremos realmente poder obtener realmente una deformación inelástica en la placa base, sobre todo en la caracterización de diseño sismo resistente. Fíjense que siempre vamos a estar hablando del diseño sismo resistente porque es el estado, digamos,
del arte mucho más complejo desde el punto de vista de la caracterización, del procedimiento analítico. Entonces tenemos que tener tanto rigidez flexional para garantizar un empotramiento, si es que así lo hemos conceptualizado, como garantizar un comportamiento dúctil. Yo tengo que evitar las fracturas de la soldadura. Yo trato que este sea el mecanismo típico que ocurra, que es que haya unas deformaciones por flexión importante en la placa base sin superar la capacidad resistente para que haya absorción y disipación de energía. Y evidentemente yo voy a evitar la fractura de los anclajes, el tema de pandeo prematuro de los anclajes. Por lo tanto, aquí influencia mucho el tema del espesor del grouting que voy a utilizar, porque eso podría traerme una condición donde el anclaje pudiera tener algunas deformaciones por flexión o de pandeo prematuro, producto de la interacción corte, flexión, carga axial que está presente en estas placas base. Por otra parte, yo puedo tener entonces que el anclaje realmente se salga del elemento de concreto, que no tenga suficiente gancho o suficiente desarrollo, longitud de desarrollo de ese anclaje para que de alguna manera se pueda resolver todo este tema del arrancamiento, aunque siempre es importante destacar que el gancho no es muy eficiente para resolver temas de tracciones. Es mucho más eficiente la placa que va aquí abajo para poder garantizar este espesor. Esta placa no es una arandela. La gente tiende a confundir en la guía de diseño que esta es la arandela, hay unos washer, como se les dice en la guía de diseño número 1, y que ese es el washer inferior. No, esto es un elemento de buen espesor que hay que diseñarlo por flexión, como se diseña también otro tipo de elementos por flexión y por corte, y tiene un espesor importante, y en general respecto al diámetro del perno tiene aproximadamente 3 diámetros, de 2.5, 3 diámetros. Por lo tanto es muy importante dimensionar correctamente. Esto no es una arandela o un washer como se le conoce. El washer es para acá arriba, pero no para la zona del cono de tracción. Muchas veces lo que dejan es la tuerca y la contratuerca. Estas zonas, como no se pueden soldar, se pone entonces una planchita, se pone tuerca, se pone la plancha de arrancamiento que estamos hablando y se pone la contratuerca del anclaje. Si permitiera el anclaje, porque es un material A36 o SAE IC 1020, como se utiliza en muchos países, bueno, es probable que pueda agregarse soldadura. Pero si estamos en aceros de alta resistencia, como ASTM 193 grado B7, que se utilizan mucho en nuestros países, una barra roscada en toda su longitud, cuidado con esto porque se fragiliza por corte y por flexión, más no así por tracción. La estructura molecular no se ve afectada por el tema de tracción, pero sí se ve afectada por temas de cortante y por temas de pandeo, y se fragiliza por temas de pandeo. Se vuelve algo sumamente frágil. Así que hay que evitar la soldadura. Por eso es la recomendación de que cuando se fijan estos anclajes al acero de refuerzo de concreto para el proceso de vaciado y de fraguado, es importante no agregar soldaduras al anclaje. Se puede agregar soldadura a las plantillas que contienen esos anclajes, pero nunca soldar los anclajes. Es una recomendación general ante cualquier situación. Entonces es muy importante todos estos mecanismos. El face blowout, que también tiene que ver con el anclaje en el concreto y hay un descascaramiento lateral, o el cabeceo del anclaje. Hay una cantidad de estados límites planteados en el capítulo 17 de la CI 318 que tengo que tomar en consideración. Existe mucha información en el comentario, digamos, de la 341, algunas experiencias en diferentes países, donde prácticamente el tema de los sismos hay una recomendación de siempre dejar lo que se conoce como esta zona, digamos, de aproximadamente unos 8 diámetros, de estirado, como se le conoce, y que de alguna manera se pueden abordar tanto dentro del elemento concreto como con una sobreelevación del anclaje para colocar y dejar visualmente y que pueda ser inspeccionado posterior a un sismo
el comportamiento de dicho anclaje. Porque si, por ejemplo, si el anclaje fracturó y algo, se va a manifestar claramente en digamos, el anclaje si está libre en una cierta longitud. Sabemos que desde el punto de vista de la transferencia del cortante, esos 8 diámetros son fundamentalmente importantes en la concepción de la transferencia del anclaje al concreto. Más allá de 8 diámetros, realmente el cortante no cumple, no se transfiere. Por eso es que todos los refuerzos de ligaduras y todos van en los primeros 8 diámetros, independientemente que se confina toda la altura del anclaje, evidentemente. Pero la eficiencia de esas ligaduras van a trabajar solo las primeras que están contenidas en los primeros, en la primera altura. Por ello es que se estiman alrededor como de 2 capas típicamente, y que más allá de esas 2 capas, realmente ese acero de refuerzo cumple una función de confinamiento, pero no de transferencia del cortante. Entonces es muy importante esta caracterización y de alguna manera seguir la recomendación. Por ejemplo, en Chile sabemos de que esto es de carácter obligatorio y está dentro de, de la documentación, digamos, chilena, y es interesante porque ellos son del continente los que más experiencia tienen respecto a toda la situación de eventos sísmicos de importancia y la caracterización estructural en la cual han tenido buenos resultados de diseño. Estos mecanismos de falla, como ustedes han podido ver, entonces, bueno, tienen que ver con ese cono de arrancamiento del concreto, que ya vimos que iban a una relación 1.5 a 1 y que se evidencian. Y fíjense que este es el concreto sin acero de refuerzo, para lo cual cuando yo no puedo resolver este tipo de cosas, yo tengo que agregar evidentemente un acero de refuerzo. Y otro aspecto importante que a veces se le olvida a las personas es que yo tengo que garantizar las longitudes de desarrollo, en este caso del anclaje, LDH, y hacia abajo para que el arrancamiento del acero de refuerzo trabaje, también cumplir con las longitudes de desarrollo del elemento de refuerzo del concreto armado o del hormigón armado por tracción. Eso es un aspecto importante. Yo siempre voy a querer que se produzca la máxima, el desarrollo de la capacidad del anclaje. Pero si ocurre algún otro mecanismo de falla, fíjense que son fallas del tipo frágil. Tanto el agrietamiento del concreto como el cono de extracción o de arrancamiento del concreto, como el pull-out, que es simplemente la falta de adherencia o de mecanismos de control de extracción de ese anclaje, como lo son esta famosa plaquita, para poder garantizar que esta falla se produzca y que de alguna manera pueda hacerse ese cono de arrancamiento y no simplemente se salga del anclaje como que si no tuviera adherencia, como lo que ustedes ven de un elemento que va colocado digamos, con un mecanismo de fricción. O sea, vence la fricción y simplemente se hace el pull out o el arrancamiento del anclaje dentro del concreto. Respecto al corte, evidentemente yo tengo diferentes disposiciones. La fricción, que el anclaje, como ya hemos dicho, aproximadamente en sus 8 primeros diámetros, es que va a resolver esto. Si aquí está esto, yo tengo que resolver con probablemente las primeras ligaduras. Típicamente aquí se establece aproximadamente como 3 pulgadas y aquí aproximadamente como 5 pulgadas como máximo, menor a esos. Y entonces estas 2 primeras capas son las que resuelven con las ramas debidamente dispuestas ese cortante. Ya de aquí hacia abajo, la función de esos estribos es de confinamiento, más no de resistencia de este cortante aplicado. Es un aspecto que siempre debemos resaltar. Lo mismo sucede con las llaves de corte, que evidentemente, ¿cuál es la ventaja de utilizar una llave de corte? Bueno, que el anclaje se diseña exclusivamente por tracción, y que de alguna manera este mecanismo evita los problemas de pandeo sobre los anclajes por tener una rigidez importante y por ser el responsable de la transferencia del cortante. Evidentemente aquí, cuando el concreto no tiene la capacidad, nuevamente el tema de las ligaduras va a ser un aspecto importante, y aquí sí toda la altura del elemento, dada la rigidez, ya no responde a estos 8 diámetros, sino responde un poco a la dimensión de esa llave de cortante. Para lo cual ustedes podrán ver que yo tengo que preparar correctamente el acero de refuerzo del pedestal o del dado
o del cabezal que está aquí dispuesto. O sea, yo tengo que hacer correctamente un acero de refuerzo longitudinal, ¿verdad? Y transversal para poder resolver, dejar este intersticio, dejar probablemente aquí durante el fraguado del concreto un bloque de poliestireno expandido, icopor o anime, como se le conoce en diferentes partes de Latinoamérica, y evidentemente después se saca, o un elemento también de madera, y evidentemente después se saca, queda el intersticio, y esto después se rellena con el grout de nivelación. Recuérdense que el grout es un elemento para nosotros importante en la concepción. Aquí vemos las diferentes situaciones a las que puede estar enfrentando el anclaje. Fíjense que cuando yo voy a usar a los anclajes que transfieran cortante, como esta dimensión recomendada por la guía de diseño número 1 es mucho mayor al diámetro del anclaje, queda un espacio para que trabaje por aplastamiento. Entonces yo tengo que colocar una plancha que ya no es el washer que está en la guía de diseño número 1, esto es una placa que debo calcularla por corte, ¿verdad? Y debidamente soldada para poder garantizar la transferencia de las fuerzas o de las solicitaciones que vienen de la columna y de los arrastramientos al anclaje y que el anclaje lo pueda transferir correctamente, la placa base al anclaje y el anclaje evidentemente al concreto. Esto es muy importante resolverlo y poder hacer un planteamiento correcto. Muchas veces se olvida la colocación de esta placa y entonces con este diámetro superior, cuando viene la carga lateral, existe esta situación perversa de deformación excesiva del anclaje por un golpeteo, por falta, por exceso de tolerancia de movimiento en la condición del diámetro del anclaje y del diámetro de la perforación. Este diámetro de la perforación que es significativamente mayor por razones de estrategia de montaje, de izaje y colocación de la columna o del elemento que contiene la placa base al momento de la instalación de la estructura metálica. Entonces, esto es un aspecto muy importante que hay que tomar. Estos tips no están en la guía de diseño número 1, sino están en otros papers. Por eso es tan importante poder comprender cómo es el comportamiento del anclaje, evidentemente el tema del grout y las relaciones que pueden estar asociadas a fractura. Con la llave de corte también sucede lo mismo. Hay una proyección de ese cono y esa proyección de ese cono transversal, si está debidamente confinado con ligaduras o con estribos, yo puedo transferir ese cortante ya no a ese bloque de extracción, sino a lo que sería el acero de refuerzo. Importante destacar que cuando tengo tracciones importantes y cortantes importantes, el concreto por sí solo no puede resolverlo. Siempre tengo que agregar acero de refuerzo longitudinal y acero de refuerzo transversal tipo estribos para poder absorber la intensidad de las solicitaciones. Aquí vemos algunos modelos que evidentemente están asociados a, por ejemplo, modelos de elementos finitos con el programa más poderoso del mercado, que es el ANSYS, y evidentemente su correspondencia de todo lo que ocurre con los ensayos experimentales. Esto es importante, refíjense que el tema de flexión está involucrado, por lo tanto, por eso es que se diseña para esta carga de aplastamiento contra el concreto y de alguna manera la dimensión, si hago muy profundo, el tema de esbeltez de la llave cortante hace de que sea ineficiente y hay tanto una componente de cortante como una componente de flexión asociado al diseño de esa, en este caso, esa llave de cortante. Aquí tenemos que evidentemente pensar en la situación sísmica. Sabemos que para cargas estáticas, para análisis por viento, donde simplemente el comportamiento sea en el rango elástico, nosotros no tenemos mayor problema en aplicar nuestras combinaciones de diseño y todo lo que proviene de nuestro modelo elástico lineal que hacemos en programas como ETAPS, como SAP 2000, como Robot, como Midas Gen, como StatPro, cualquier programa del mercado que exista, los programas de Bentley y programas Shia y programas europeos que también existen. Eso es una modelación elástico lineal y va a estar en el rango lineal del comportamiento. Pero ¿qué sucede cuando entramos a la caracterización de diseño sísmico? Bueno, es que la caracterización de diseño sísmico pasa por unos mecanismos, formación de las famosas rótulas plásticas,
Y evidentemente la formación de esas rótulas plásticas, fíjense que sucede en el elemento de la viga eslabón o el link, como se le conoce. Esa impone unas fuerzas que van a ser transferidas por ejemplo, en el caso de la viga eslabón, a la viga colectora, al arriostramiento que está colocado y a la columna, que van en función de estas cargas reales que van a producirse una vez que ese mecanismo de rótula plástica se presente, que no es más que la incursión en el rango inelástico. Lo mismo sucede con el tema de las diagonales. Yo tengo las máximas tracciones, ¿verdad?, que se pueden producir, las máximas compresiones que se pueden producir, y esto va a ser un diagrama de cuerpo libre para yo llevarme las fuerzas tanto a la viga como a la columna, las fuerzas reales, axiales que van a estar presentes en ese sistema. Lo mismo ocurre con el tema de las placas base. Si aquí hay un movimiento, evidentemente yo voy a tener unos momentos que debe resistir la placa base una vez que se produce este mecanismo. Esto perfectamente se podría hacer un análisis de pushover, ¿verdad?, para poder estimar cuáles son las fuerzas reales que están llegando a la placa base y las que están llegando a los elementos que acompañan, en este caso en un sistema de pórticos a momento, la columna, recuérdense, debe permanecer elástica. En el sistema de pórticos arriostrados, la columna y la viga deben permanecer elásticas una vez que ocurran las rótulas plásticas. Y en el sistema de pórticos excéntricos, la diagonal, la viga colectora y la columna tienen que permanecer en el rango elástico. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas reales que llegan? Porque yo lo que tengo es un modelo elástico lineal. Esas no son las fuerzas reales. Esas son unas fuerzas, ¿verdad?, reducidas por R. Pero realmente aquí es donde entra entonces cuáles son las fuerzas reales. Y aquí es donde entra el famoso omega sub 0, en el caso probablemente, y el diseño por capacidad de aspectos de la resistencia, por ejemplo, de las columnas. Yo tengo la resistencia de la columna dividida en 3 alturas para estimar el cortante real que va a ocurrir. Y es ahí donde entonces la norma de la 341 impone una caracterización importante. Y fíjense que en el caso de los sistemas arriostrados, entonces ya aquí, cuidado, porque ya aquí es un omega modificado, ya omega sub 0 queda solo para los casos ordinarios, que es en el caso de pórticos ordinarios concéntricos, pero en el caso de lo que ocurre aquí, yo tengo que hacer este diagrama del cuerpo libre, y entonces llevarme todas esas fuerzas para saber cuáles son las fuerzas reales que llegan a la placa base tanto en tracción como en compresión. Y diseñar tanto la columna como la viga colectora como el arriostramiento que están en este pórtico excéntrico. Entonces esto es mucho más complejo de lo que se imagina, porque realmente mi modelo elástico lineal está representado por este cortante basal. Pero realmente este cortante basal es bastante pequeño respecto al cortante que puede producir la estructura si incursiona de forma estable y con suficiente ductilidad en el rango inelástico. Entonces, para ello hay una caracterización evidentemente de detallado. Y es aquí donde entramos en lo que cuesta muchas veces explicarle a arquitectos y otros profesionales e inclusive a colegas, donde uno trata digamos, de ejemplificar qué es lo que está sucediendo, pero se resume en algo muy sencillo y probablemente estas son las fuerzas de diseño que vienen colocadas en nuestro modelo elástico lineal. Pero esas no son las fuerzas reales, esas son las fuerzas en el rango elástico del comportamiento. No se ha producido la primera rótula plástica. Y evidentemente, en el rango elástico del comportamiento, bueno, yo voy a tener que revisar todos mis elementos para que tengan desde el punto de vista de la serviciabilidad como desde el punto de vista del estado límite de resistencia, que se cumpla con todo en función de la incertidumbre que está presente. Ya hablamos de la incertidumbre al inicio de esta presentación. Entonces, ¿qué sucede? Yo he reducido mis fuerzas reales. Estas son las fuerzas reales elásticas que van a ocurrir. No, pero yo voy a dotar a mi estructura de capacidad de deformación inelástica para que se presenten rótulas plásticas y se genere lo que para nosotros va a ser ductilidad en el sistema. Si el sistema no desarrolla ductilidad, se producen las fuerzas elásticas de diseño. O sea, este es el sismo real, este nivel de fuerza.
Ah, y yo diseñé con este. ¿Qué le va a pasar a la estructura si no tiene una caracterización sísmica adecuada? Bueno, la estructura colapsa. Pero si la estructura está preparada para absorber y disipar energía, es aquí donde estas serían las fuerzas reales y este sería mi cortante basal esperado, real o idealizado, que va a estar presente en la estructura a la hora de la ocurrencia del sismo normativo de diseño. Y evidentemente, si yo he caracterizado bien la estructura, empiezan a producirse rótulas plásticas. Y este nivel de rótulas plásticas y la estabilidad que yo pueda conseguir de deformación en el tiempo sin pérdida de resistencia es lo que me va a dar los niveles de ductilidad que requiero para ser consistente con el factor de reducción de respuesta que he utilizado. Esto es lo más importante a comprender en el diseño sísmico y evidentemente aquí hay mucho vacío porque todo este comportamiento que está en esta zona ya es en el rango inelástico. Por ello es tan importante poder estimar este famoso omega sub 0 o el omega modificado que tiene que ver con la carga sísmica amplificada porque este va a ser el cortante basal que va a estar en la estructura. Fíjense que los anclajes tienen que estar preparados para este cortante basal y las fundaciones también. Eso es otro aspecto importante. Entonces, esto es el tema. La gente diseña con esto en un modelo de ETAPS, de un modelo de SAP, en un modelo de Midas, de Robot, de StatPro. Y evidentemente, estas son las fuerzas para el comportamiento elástico. Sí, pero ¿cuáles son las fuerzas cuando incursionó y empezó a producir rótula plástica? Estas no son las fuerzas, ni este es el cortante basal. El cortante basal es significativamente mayor. ¿Qué pasa si la estructura no tiene la ductilidad ni la caracterización sísmica adecuada porque no ha sido detallada ni con conexiones precalificadas, ni sus soldaduras, ni los elementos de la sección transversal de los miembros de vigas, columnas de arrastramiento no han sido dados con una dimensión que no se produzca pandeo local o se utilizan perfiles tubulares sin caracterización permitida por el ANSI SC 341 para que sean perfiles tipo HS y se han utilizado perfiles con formados de frío? Bueno, si no tiene la estructura ductilidad, este es el cortante basal que va a llegar a la estructura o algo muy parecido. Cuidado con esto porque yo diseñé para esta cortante basal. Pero si no hay ductilidad, este es el que se va a producir en la idealización normativa del problema, por supuesto. Entonces, esto para mí es la parte medular del tema y, por supuesto, yo sé que si yo doté a mi estructura de caracterización sísmica adecuada en sus miembros, en sus conexiones y en la placa base y en los anclajes y en las fundaciones, esta es probablemente asociado al famoso R que yo he estimado la estructura. Por eso R es un coeficiente tan importante a determinar y a veces se es en las normas latinoamericanas demasiado generoso con R y no se hace por la concesión de irregularidades sobre todo, se hace una reducción de R que realmente no necesariamente sea una caracterización apropiada. Nosotros consideramos, es una visión personal, que R seguramente es significativamente menor a lo que muchas normas latinoamericanas nos están dando, dada la pobre caracterización que muchas veces tienen nuestras estructuras en zonas de mediana y de alta sismicidad. Y en este contexto, fíjense aquí la caracterización de pórticos arriostrados con diagonales concéntricas, cómo entonces el tema de resolver la placa base pasa por tener en consideración las fuerzas reales de tracción y de compresión que van a estar en esa estructura, en los elementos de columna y en la placa base y las fundaciones que están presentes. Y la caracterización, evidentemente, de unas fuerzas cortantes muy importantes que tienen que absorber o los anclajes o la famosa llave de corte, pues, que pueda estar presente en el sistema. Entonces, toda la caracterización de diseño pasa porque yo prevea este tipo de situación, no solo a nivel de modelación, sino también basándome en hojas de cálculo. Y para ello vamos a ver unas pequeñas hojas de cálculo que están en nuestras especializaciones. Recuerden que en nuestras especializaciones abordamos todos estos temas de cálculo manual, lo abordamos de manera profunda, conforme a las herramientas que tenemos, papers, documentos, guías de diseño, información propia desarrollada y de referencia a estudios y a investigaciones que se han realizado.
y dan claramente este tipo de documento. Permítanme en este instante ubicar y mostrarles lo que serían estas hojas de cálculo. Ok, ya en este instante ustedes deben ver estas hojas de cálculo. Fíjense, estas hojas de cálculo que están desarrolladas eh, en nuestras especializaciones. Es importante destacar que la hoja de cálculo se chequea contra modelos, contra idea estática, contra RAM connection, para ver si los resultados son consistentes, porque el cálculo manual muchas veces, como es una idealización conservadora con algunas simplificaciones del diagrama del cuerpo libre, que no se toman en consideración las deformaciones del sistema, evidentemente esto es un entorno donde la solución está en estos órdenes. Aquí nadie está tratando de demostrar que el cálculo manual es exacto al de una modelación con elementos finitos, porque la variable de las deformaciones no está incorporada en el cálculo manual, aun y cuando muchas de las expresiones matemáticas ya toman en consideración alguna de esas características. Por eso la limitación de esfuerzos, la limitación del aplastamiento sobre el concreto, pero evidentemente es una idealización conservadora. Pero lo que sí es importante es poder desarrollar todo un procedimiento. Nosotros entonces desarrollamos nuestras hojas de cálculos a partir de lo que la guía de diseño número 1 plantea, y después resolvemos con otras técnicas, como las técnicas de teoría de placas, poder evidentemente determinar los espesores si colocamos rigidizadores, porque realmente la guía de diseño número 1 no contempla la colocación de cartabones, rigidizadores o cartelas, y después el análisis, por supuesto, de lo que sería el capítulo 17 de la 6318, en el cual típicamente si voy a estar conectado a un pedestal o voy a estar conectado a un dado o a un cabezal, voy a tener que indefectiblemente agregar acero de refuerzo, el cálculo de temas de llave de cortante, cómo se implementa, cuando hay presencia, por ejemplo, de arriostramientos, cómo se aborda el problema, la importancia de entonces del arriostramiento, poder ubicarlo en contexto en el elemento de concreto, en este caso es un dado con una pila, un monopilote de alguna manera, o una pila, un caisson, y de alguna manera, ok, cómo es la influencia de estos anclajes a todo el acero de refuerzo que voy a colocar y cómo es la distribución de los anclajes con los rigidizadores para que pueda colocarse y darse estabilidad realmente a todo el planteamiento, y cuáles son las fuerzas y solicitaciones incorporadas en este nivel de cálculo manual, que está basado tanto en el capítulo 17 de la 6318 como en la guía de diseño número 1 y otros papers de referencia que permiten, y hay investigaciones que permiten adaptar las formulaciones y después calibrarlas con modelos de elementos finitos y más o menos encontrar que la solución está dentro de los órdenes. Esto es algo que cuidamos mucho en nuestras especializaciones. Hacemos un cálculo manual y después hacemos un cálculo con programas de mercado, y podemos hacer un cotejo de los resultados que estamos obteniendo para comprender las bondades y limitaciones que tienen cada una de estas condiciones o procedimientos analíticos. El cálculo manual, el cálculo procedimental ordenado dentro de un programa como el RAM Connection, por ejemplo, o programas de elementos finitos como el IDEA estática o el CIPECONNET o cualquiera de estos programas, digamos, asociados a elementos finitos que permiten una idealización. Entonces, todo ese cotejo nosotros lo vemos, pero la importancia de las hojas de cálculo es fundamental. Vamos a regresar a nuestra presentación. Y fíjense, aquí entonces entramos en lo que sería, antes de entrar a los modelos, a lo que sería aspectos del procedimiento de diseño. La guía de diseño número 1 va a tener una caracterización bastante sencilla, pero fundamental de abordar el tema de compresión, de tracción, de cortante y de flexocompresión uniaxial exclusivamente. O sea, no tenemos cómo resolver la flexocompresión biaxial, para lo cual tendremos que ir a un programa o un diagrama de interacción construido para poder resolverlo. Entonces tenemos el caso de cargas de compresión pura, cargas de compresión con momentos pequeños, compresión con momentos largos, cargas de tracción y diseño por cortante. El diseño por cortante está basado en esta guía de diseño en lo que era la referencia del ACI 318 de la época, que era en este caso el apéndice del ACI 318 del año 2002. Y por supuesto todo lo que sería SAC respecto a 2005. Pero es importante destacar
que nosotros tenemos que actualizar conforme a este documento. Entonces, en el caso de los anclajes al concreto, bueno, vamos a tener que determinar la resistencia, por ejemplo, en tracción del acero, el cono de tracción o extracción de ese anclaje por arrancamiento dentro del concreto, el descascaramiento lateral, digamos, del elemento de concreto, en la cara del elemento de concreto, el pull-out o, digamos, arrancamiento del anclaje por falta de adherencia o de fricción, y evidentemente todo lo que tiene que ver con temas de la resistencia general de vinculación. Fíjense que entonces yo determino aquí una resistencia de diseño tanto en tracción como compresión y en este caso para tracción para los anclajes, y evidentemente en cortante también se chequea el cortante respecto al anclaje per se, ¿verdad? El acero, pero también el arrancamiento por corte de ese anclaje, el pry and out, que tiene que ver con todo el tema de cabeceo y que puedan aplicar principalmente anclajes cortos, y evidentemente obtengo una resistencia de diseño, y si estas resistencias están, digamos, ambas por encima de la demanda, capacidad supera el 20% en ambas, hay que ir a una curva de interacción, corte, tracción, para poder resolver la validez del tema de los anclajes. Aquí vemos los diferentes mecanismos de falla: el acero, el pull-out, ¿verdad? El concrete breakout, que es este cono de arrancamiento, el face blowout, que tiene que ver con el descascaramiento lateral, que ocurre por la cercanía del anclaje al borde. Por eso es que generalmente se establecen como mínimo 7 diámetros, pero siempre es mucho mayor a esa cantidad por temas de interferencia con el acero de refuerzo del elemento y todo lo que tiene que ver con el agrietamiento del concreto ya en falla evidente. Después, de respecto al cortante, bueno, el cortante directamente por la resistencia del anclaje, digamos, el cabeceo que puede producir anclajes principalmente cortos, donde HF es menor a 6 diámetros aproximadamente. Ahí es donde esto cumple, digamos, o se aplica todo lo que sería la falla de proyección, de arrancamiento del concreto por el efecto de la transferencia del cortante, y las diferentes formas de analizar el anclaje individual o el grupo de anclajes para poder determinar en las condiciones de borde o de la condición particular de ubicación de estos anclajes todo lo que serían los estados límites asociados. Para ello entonces, y ya lo hemos comentado en situaciones, digamos, de dimensiones finitas de un elemento de concreto recibiendo estos anclajes, es evidente que voy a tener que colocar un acero de refuerzo longitudinal, inclusive probablemente utilizando un gancho para esta longitud, utilizarla más como la longitud de gancho LDH establecida por el ACI 318, pero si es una longitud de desarrollo de interacción, ustedes pueden pensar, bueno, en una barra de acero de refuerzo de 1 pulgada, voy a tener que profundizar aproximadamente el anclaje 1 metro, 1,50 m, 1,20 m. Todo va a depender de las condiciones particulares de la longitud de desarrollo calculada de la directriz recta del refuerzo, y esta proyección del arrancamiento me va a decir a mí en qué punto el anclaje va a requerir longitud de desarrollo, tanto para la transferencia directamente del cono de arrancamiento, como la necesidad de que la parte que queda embutida en el concreto también pueda desarrollarlo. Por eso estas longitudes de desarrollo son fundamentales para poder transferir la fuerza de tracción del anclaje al acero de refuerzo, que muchas veces se utiliza el acero de refuerzo propio del pedestal o del dado o el cabezal de pilotes o del grupo de cabezal de pilotes o de la losa de fundación, y evidentemente yo voy a tener que caracterizar la influencia de dicho anclaje al acero de refuerzo. Fíjense que en algunos casos inclusive se solapa esta influencia. Entonces esta barra no está tomando participación de ambas, porque fíjense que la influencia es aproximadamente HEF entre 3.
la influencia que tiene, digamos, en un círculo de influencia de ese anclaje. Entonces yo tengo que analizar muy bien cómo transferir de la tracción a todo este acero de refuerzo, y si requiero 4 barras, 6 barras, voy a tener que ubicarlas en la zona digamos, de influencia del anclaje sobre el acero longitudinal de refuerzo para poder resolver esto. Aquí en el face blowout, que es digamos, toda la superficie de descascaramiento, lo típico es tratar de separar generosamente el anclaje del borde, para lo cual siempre esa separación será mayor a 7 diámetros aproximadamente, pero siempre es mucho mayor por temas de interferencia de lo que va a ser esta plaquita del cono de arrancamiento respecto a la presencia del acero de refuerzo transversal en el pedestal. En el caso de la transferencia del cortante, tal y como lo hemos dicho, la influencia del anclaje trabajando por corte dentro del elemento de concreto van a ser aproximadamente 8 diámetros, para lo cual muchos papers y documentos hablan, inclusive la guía de diseño número 1, que los layers involucrados para resolver por el tema o por el método, digamos, de alguna manera de tensor puntal, que está contenido también en la ACI 318, en el apéndice, evidentemente yo puedo resolver qué tracciones van a resolver las diferentes ramas que tengo aquí en función del cortante que recibe cada uno de los anclajes. Y de esa manera, los 2 primeros layers son los que participan. El resto de los layers que están aquí abajo no participan de la resistencia al cortante. Las ramas y los 2 primeros layers serían los que principalmente, el layer A y el layer B, separados aproximadamente 3 pulgadas o menos. Menos ya es un problema digamos, del proceso de vibrado y de vaciado del concreto, pero al menos 3 pulgadas. Y evidentemente, aquí entonces yo voy a resolver con el número de ramas ese cortante, o resolverlo con una llave de corte. Y aquí vemos un poco el tema de la interacción, siempre que alguno de estos, de la resistencia de todos los estados límites dentro del concreto, inclusive la resistencia del acero en corte o en tracción del anclaje, evidentemente al ellos estar dispuestos en más de un 20% ambos, tengo que hacer una curva de interacción, y esa curva de interacción responde un poco a esta expresión, tal y como se establece también en temas del documento del capítulo 17 del ACI 318. Por supuesto, el tema de elementos finitos para esta modelación pasa por hacer una correcta interpretación de las cargas de aplastamiento, de cómo están reaccionando los anclajes, y poder hacer a través de diferentes aproximaciones de interpretación analítica del esfuerzo equivalente, poder resolver todo el tema de elementos finitos y de la modelación y la concepción dentro de estos programas. Esa modelación parte también por poder hacer una estimación del módulo de rigidez o de reacción del concreto sobre el elemento de placa, y yo busco entonces estos modelos, adaptarlos. Programas como Ideas Estáticas ya tienen todo una plantilla que me permite a mí resolverlo, y programas como el Run Connection tienen una parte procedimental como lo que nosotros hicimos en la hoja de cálculo. De esa manera vamos entonces a ver ya en esta fase final, y por razones de tiempo vamos a ver simplemente un poco lo que se plantea, pero en lo que podemos encontrar en programas como RAM y programas como Idea Estática respecto a esta modelación. Permítame entonces abrir estos modelos. Fíjense, aquí tenemos el programa RAM Connection. Una de las cosas interesantes de RAM Connection es simplemente que prácticamente es un programa que me permite tener una cantidad de procedimientos ya establecidos, una especie de plantillas. Lo que salga de las plantillas no puedo hacerlo, pero lo que esté dentro de lo que sería la parte procedimental desarrollada por la gente de RAM lo puedo ver. Y lo importante aquí es básicamente ver que prácticamente yo puedo inspeccionar los resultados, inclusive el cálculo específico, viendo las formulaciones que el programa entrega. Además de que la manipulación del programa, no solo a nivel de lo que estoy viendo a nivel de resultados, sino a nivel de lo que podría ser
las disposiciones que yo quiero hacer respecto al espesor, que puedo basarme un poco en un acceso bastante directo, cambiar el diámetro de de los anclajes, por ejemplo, si yo cambio el diámetro de los anclajes, puedo ver inmediatamente una vez que yo hago esta aplicación cómo fallan. O sea, yo tengo una relación directa de lo que para mí va a ser el cálculo y que puedo perfectamente, permítame volver a colocar el que tenía, de un anclaje, ver los resultados de forma explícita. Esto es lo que hace el RAM Connection y es una herramienta poderosa inclusive para aprender. Cuando usted está haciendo cálculo manual, ver cuáles son todos los estados límites que él está incorporando, porque no solo incorpora secciones que tienen que ver con la 341, las guías de diseño, fíjense la guía de diseño número 1, el manual, digamos, diferentes manuales de diseño, y él le da la referencia de dónde le está sacando la expresión, los resultados y los comentarios que va a hacer. Además de ver, como estoy diciendo, las fórmulas de manera explícita. Esto a cualquier persona que quiera profundizar en el conocimiento puede entrar a este programa ilimitado a las formas y las plantillas, por supuesto que están internas, porque no tengo todos los cálculos de todas las conexiones, yo puedo comprender. Programas como el RAM son muy poderosos, pero evidentemente limitados un poco a lo que tenemos. Ya cuando queremos ir a otra concepción, entonces podemos llegar a programas como el IDEA estática. Fíjense que el IDEA estática nos permite hacer una configuración y hacer unas verificaciones donde yo puedo ver temas de la deformación elástica, la deformación de von Mises o la tensión equivalente de von Mises, ver las deformaciones que están involucradas, ver las fuerzas sobre los tornillos, ver una deformada, ver el mallado en el que en teoría está ocurriendo y poder tener una caracterización lógica de lo que aquí está ocurriendo, ver cómo son esas fuerzas sobre eso, sobre cada uno de los tornillos o pernos involucrados, poder inspeccionar qué es lo que está ocurriendo y cuál es el nivel de solicitación que evidentemente está incorporado y ver lo que está ocurriendo sobre todos los elementos y tener tanto en el análisis de las placas como de los anclajes, en el cual fíjense que desde el punto de vista del anclaje, realmente el programa hace una verificación aplicando lo que está incorporado en el documento, evidentemente de la ACI 318, en este caso la edición 14, y que evidentemente chequea los anclajes desde el punto de vista dentro del comportamiento del concreto. Importante, el RAM Connection sí agrega acero de refuerzo, no te dice cómo lo agrega, pero tú puedes caracterizar el acero de refuerzo del elemento de concreto en el caso de que el concreto por sí solo, el concreto sin reforzar, no puede resolver las tracciones y los cortantes, que es lo que típicamente ocurre sobre todo en temas de pedestales, columnas o en temas de dados o cabezales de pilotes, como típicamente ocurre. Y en losas de fundación también ocurre. Entonces tengo que agregar ese refuerzo. En el caso de IDEA estática, no dice el refuerzo, sino que te da una conetilla al final que te dice el refuerzo suplementario debe ser calculado para este nivel de fuerzas y de alguna manera uno tiene que hacer la disposición conforme a lo que vimos un poco en la presentación. Así como tenemos este tipo de modelos, podemos ver, y ya digamos por razones de tiempo, podemos ver modelos como el de la placa base, en el cual tenemos una disposición. Permítanme en este instante pasarme aquí, por ejemplo, a las deformaciones plásticas, ver un poco la deformada y ver un poco las fuerzas sobre los pernos, por ejemplo, la malla, y ver un poco todo lo que sería la caracterización, por ejemplo, de los anclajes. Y podemos ver un poco entonces el nivel de solicitación, de tensión equivalente, y poder ver entonces qué es lo que está sucediendo con este elemento que evidentemente me está dando ya a mí toda la intención de solicitaciones que están presentes dentro de los elementos.
Permítanme aquí activar, perfecto. Aquí vemos un poco las fuerzas sobre los anclajes. Fíjense lo interesante en una placa base que podemos tener claramente cómo es el comportamiento, cómo es el tema del aplastamiento sobre el bloque de hormigón, ¿verdad? Pero también podemos ver sobre los anclajes la distribución. Fíjense este efecto de doble voladizo, cómo aquí resiste 133 kilos, o la solicitación es 133 kilonewton y aquí 178. Evidentemente los anclajes que están cercanos a las alas son mucho más eficientes que los que empiezan a alejarse. Aquí es donde entonces nosotros podemos utilizar estrategias que las hemos visto que está validada en una hoja de cálculo de el comportamiento, ya ahora sí, del tema de los anclajes. Evidentemente, vamos a poner aquí las fuerzas sobre los anclajes, y ustedes ven que al colocar correctamente unos rigizadores o cartabones, vemos cómo de alguna manera, perdón, déjenme volver a colocar la fuerza sobre los tornillos, podemos ver que se equilibran las tensiones tanto de los anclajes internos como de los externos, cuando en el otro modelo claramente se percibía de que no había una distribución tan satisfactoria, producto de lo que para nosotros era, fíjense cómo los de atrás ya no, digamos, están solicitados eficientemente de la misma manera, y esta diferenciación perfectamente en una placa base rigidizada se obtiene un mejor empotramiento, porque aquí el espesor de la placa base evidentemente influye en los niveles de solicitación. Fíjense en este instante, vamos a poner la fuerza sobre los tornillos, fíjense cómo se equilibran el nivel de tensiones, dada la presencia de un espesor aceptable y de, por supuesto, una disposición de cartabones o cartelas o rigidizadores debidamente adecuada. Generalmente esos cartabones y rigidizadores tienen una relación de 2:1, preferiblemente 3:1, pero muchas veces cuando colocamos 3:1, arquitectura se queja de la presencia o de estos salientes de estos rigidizadores por encima de lo que sería el acabado de piso y una cantidad de cosas. Lo mismo sucede en la caracterización, y ya con esto finalizo, de los arriostramientos. Fíjense que en el caso de los arriostramientos, lo importante es que en elementos finitos poder ver la presencia, fíjense en este caso, de lo que para nosotros va a ser, por ejemplo, una conexión al alma de la columna, los esfuerzos que ahí se están aplicando y la necesidad de colocar unos rigidizadores, ¿verdad? Alineados con la gusset plate y un rigidizador horizontal para garantizar de que el alma, la flexibilidad del alma no influya en el comportamiento general del sistema. Lo mismo ocurre con las fuerzas en los pernos, que entonces yo ayudo con estos rigidizadores a tratar de equilibrar todas las tensiones en la zona donde evidentemente las tracciones provenientes del arriostramiento van a funcionar. Por ejemplo, aquí denotamos índices de plastificación. La única forma de los elementos finitos poder detectar temas de fractura, de desgarramiento, de aplastamiento, es a través del índice de plastificación. Cuando estamos en una consideración sismoresistente hay que entender qué significan estos límites de plastificación, pero desde el punto de vista europeo del diseño, tal y como lo establece este programa, generalmente estos índices de plastificación deben estar por debajo del 5%. Nosotros hemos encontrado que para fracturas, generalmente limitarlo a 1% conforme al ANSI ISC 360 y 341 es lo que debemos más o menos pensar al respecto. Pero esto es una calibración que cada uno debe hacer en comparación con el cálculo manual. Aquí vemos, por ejemplo, que el tema de plastificación está ocurriendo, por supuesto, en la caracterización del arriostramiento, que yo estoy esperando que plastifique. Y evidentemente yo de alguna manera no tengo forma en el programa de decirle que esto es un elemento disipador, porque bueno, está preparado para las conexiones precalificadas de la 358 y tendría que hacer una categorización de este elemento para poder hacer el análisis respectivo. Por eso uno puede inspeccionar perfectamente y darse cuenta que evidentemente lo que en este caso para mí está produciendo esta condición es básicamente el elemento que yo considero que va a plastificar y que debe producir evidentemente la deformación inelástica. Así que cuando son deformaciones plásticas
Por cedencia no hay tanto problema, pero cuando hay deformaciones plásticas por fracturas tengo que cuidar. Entonces fíjense todo lo importante que es poder cruzar la información de cálculo manual, la información de modelos de elementos finitos o programas como el RAM, que también es un cálculo manual totalmente estructurado, pero que está fundamentado principalmente en plantillas. Y yo debo entonces tener el conocimiento de cómo geometrizar, cómo colocar mis anclajes debidamente y controlar el espesor de la placa base para realmente tener una solución. En general, una placa base responde muchas veces a un espesor asociado al perfil que llega, a veces un décimo de la altura del perfil, a veces el espesor del ala del perfil, 2 o 3 veces el espesor del ala, pero eso va a depender de muchas cosas. Estos programas nos permiten a nosotros poder jugar con el diseño y poder abordar el mismo. De esta manera, ya finalizo por razones de tiempo y bueno, paso un poco con mis compañeros, un poco a aclarar cualquier comentarios o dudas que ustedes tengan. Entonces, bueno, cedo a mis compañeros un poco la presentación para que entonces continuemos con la parte final de este seminario web. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, perfecto. Tomo por acá yo el control. Excelente. Bien. Bueno, creo que ha sido una presentación sumamente interesante. Lo decía al principio, íbamos a tratar de hacer un resumen. Y bueno, también indicaba al principio que esta información que has un poco presentado ahora, bueno, forma parte de esta especialización en diseño, modelado y detallado de conexiones en acero. Así que están más que invitados a sumarse a la misma si se interesan capacitarse, ahora que inicia todo el 12 de abril, ¿no? Bueno, vemos incluso este tópico en el diseño de las conexiones de placa base, planchas base, cómo se desarrolla completo dentro de toda esta especialización. Y también destacaba que dentro de los másteres que nosotros ofrecemos, por ejemplo, el máster en diseño y construcción de edificaciones en acero, se ve precisamente el contenido de lo que es esta especialización, ¿no? Entonces, bueno, queda más claro que primero, en primer lugar, es muy importante el tema, porque la placa base, la plancha base termina siendo precisamente un punto de, digamos, crítico en lo que es el comportamiento de una estructura. Si falla la misma, bueno, se puede desplomar obviamente la edificación. Y por otro, que esto requiere un tiempo suficientemente importante de estudio, comportamiento, requisitos normativos, detallados, etc. Así que bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta en estos minutos finales. Yo estuve pendiente y no se había generado ninguna. Creo que todavía no se ha generado ninguna, así que vamos a ver si surge alguna, y si no, bueno, también nos van comentando por ahí qué les ha parecido, que siempre, bueno, para nosotros es importante este feedback, ¿no? Vamos a ver, que tenemos incluso más de 50 personas conectadas, o sea que tenemos un buen quórum. Vamos a ver si hay alguna duda. Pareciera que no, que todo está correcto. Entonces, bueno, si todo está correcto, les agradecemos su asistencia y bueno, quedamos pendientes para una siguiente oportunidad. De hecho, esta semana, si nosotros vamos acá a los webinars, se van a dar cuenta que tenemos toda una cantidad bueno, de seminarios, de Open Day y de otros webinars interesantes dentro de lo que es la ingeniería estructural, metodología BIM, diseño computacional, generativo, etc. Así que están también invitados. Hasta luego a todos y muchas gracias a ti, Luis, por la presentación.